Medida, presentando este deseo a Dios. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Quiero que veamos algo. Hemos estado hablando mucho acerca de la oración, y al igual que Jesús, una de las marcas distintivas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era la oración. Para Pablo la oración era muy importante, y vamos a encontrar que la estructura de la oración en la vida tanto del apóstol Pablo como en la vida de Jesús es la misma. Cada vez que oremos debemos recordar tres aspectos importantes, o en nuestra vida debemos de tener esos tres aspectos importantes con respecto a la oración. Primero, orar. Como primera medida, antes de actuar debemos orar. Lo segundo, debemos hacerlo de una manera correcta. Y lo tercero que Pablo nos presenta es que debemos de hacerlo de una manera frecuente, ¿sí? No algo esporádico. La oración no debe ser de vez en cuando y de cuando en vez, sino que debe ser algo que frecuente, algo que hacemos a menudo como creyentes. Entonces, Pablo hacía esto. Pero ¿por qué Pablo da gracias a Dios? Miren lo que dice el verso 8. Pablo da gracias a Dios porque la fe de ellos, de los cristianos que estaban en esa ciudad llamada Roma, la capital del imperio, se divulgaba por todo el mundo. ¿Sí? Cuando hablamos de todo el mundo, de alguna manera estamos dando a entender de que no era el mundo conocido hoy, sino el mundo conocido en esa época. O sea, no Suramérica, no Centroamérica, no Norteamérica, sino el mundo conocido de ese entonces, parte de Europa, de Asia, ¿sí? Que era el mundo conocido. Muy importante. Ahora, es bien lindo lo que Pablo le está diciendo a ellos, y aquí yo quiero que hagamos un paréntesis, un stop, y pensemos en Cristo al Parque, y voy a decirles lo que el Señor quiere que hagamos, porque es el corazón del Señor, no es el corazón del pastor. Ustedes saben que ahora hemos entrado en los versos 8 al 15, y Pablo estaba alabando la fe de esta gente. De alguna manera esta gente estaba aplicando lo que estaba aprendiendo de la Biblia. Es lo que Pablo está diciendo en nuestras palabras. Sí, porque su fe se estaba haciendo notoria. Ahora, no era fácil. Recuerden, el imperio romano, la capital del imperio romano era la ciudad de Roma. Y por ser la capital, ustedes saben que cuando las capitales, una de las características de las capitales es que son muy dadas a que vienen, como viven tanta gente de tantos lugares del mundo, pues también traen sus culturas allí hay una práctica tremenda. Para nadie es un secreto las prácticas de los romanos, las aberraciones de los romanos, pero esos creyentes, por sorpresa, estaban marcando, estaban modelando cómo se debe vivir, cómo deberían vivir esa nueva vida que ellos habían hallado en Cristo. Y Pablo les dice que agradecía a Dios, ellos divulgaban su fe. Y quiero que pensemos en la palabra divulgar. Porque la palabra divulgar significa publicar, propagar un conocimiento, o poner al alcance del público una cosa. Me encanta la última, el último significado. Quiere decir que esos romanos, esos creyentes que estaban en Roma, estaban colocando al alcance del público, del resto de los habitantes que estaban en Roma, estaban colocando al alcance de ellos su fe, la fe en Jesucristo, ¿sí? La nueva vida que ellos estaban experimentando. Ellos estaban viviendo una nueva vida y lo estaban modelando, no estaban permitiendo que los romanos le modelaran a ellos cómo deberían de vivir, sino que ellos estaban modelando cómo debería ser una nueva vida en el Señor. Como creyentes nosotros tenemos que divulgar nuestra fe, ¿sí? Y piensen nuevamente Cristo al Parque. Necesitamos divulgar nuestra fe. Hay dos formas para hacerlo. Dos formas en las cuales yo puedo divulgar. Uno es palabras y otro es con mi testimonio, con mis hechos. Con palabras y sin palabras. ¿Cómo lo hacemos con palabras? Pues me encantó el pasaje que escogieron para Cristo al Parque, porque vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versos 13 al 15.
Romanos 10 del 13 al 15 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le está diciendo Pablo a los creyentes que están en Roma. Si una persona invocar el nombre del Señor sería salvo. Ahora, dentro del contexto lo está diciendo porque recuerden que ellos decían que César era su Señor. Y una de las formas en las que sentenciaban a los cristianos de esa época cuando los persiguieron era: diga que César es su Señor. Y la palabra Señor en el griego es: diga que César es su kurios, en griego, o sea, que César es su amo, que César es su Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice que ¿quién era su amo? ¿Que quién era su Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es su amo, por eso él se considera un doulos. Y aquí el pasaje nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, no el que dice César es mi Señor va a ser salvo, porque nadie puede ser salvo por medio de un hombre, pero todos podemos ser salvos si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero el verso 14 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo va a tener la fe? ¿Cómo van a invocar si ellos no han creído en Jesucristo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si ustedes notan aquí, Pablo hace una cantidad de preguntas retóricas a su auditorio. ¿Recuerdan que son preguntas retóricas? Son preguntas con una respuesta obvia, ¿sí? ¿Cómo alguien va a escuchar de la verdad de Cristo si no hay quien le hable? ¿No es cierto que es una verdad? Es una pregunta obvia. O sea, y aquí dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, se necesita divulgar la fe por medio de palabras. Se necesita ir y decirle a alguna persona que no cree en Cristo qué hizo Cristo por él, pero necesitamos hacerlo con nuestras palabras y explicarlo, porque ese es lo que el tema dice. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, si no hay quien predique, si no hay quien hable la palabra, pues esta gente no va a poder depositar su fe en Cristo Jesús, así de sencillo. Entonces lo primero que debemos de hacer es divulgar nuestra fe con palabras. Hay otro pasaje, porque este pasaje de Romanos nos está hablando cuando nosotros salimos a hablar al mundo. Pero hay otro pasaje donde el mundo va a venir a abordarnos a nosotros y a preguntarnos de lo que nosotros hemos creído. Y está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Estamos? Algunos están buscando. Me encanta que vayan allí y se cercioren que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Primera de Pedro está después de ¿qué? Santiago, ¿sí? Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, apartémonos para el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Noten las dos palabras: mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Unas veces vamos y hablamos, predicamos, otras veces esas personas a las que predicamos u otra persona va a venir a preguntarnos: vení, contame, ¿qué significa eso de ser cristiano? Vení, contame eso de, ¿cómo así que si yo no creo en Cristo, yo me voy a perder eternamente? ¿O qué significa vivir eternamente? ¿En dónde? ¿Cómo así? Explícame eso. Imaginen que usted diga: ay, perdón un momentico, voy a llamar al pastor para que me... No, presentar, estar listos para presentar defensa. Y yo tengo que saber qué significa vivir eternamente en Cristo, o qué significa vivir eternamente separado de Cristo, y cómo yo puedo, cuando muera, vivir eternamente con Él. Si yo tengo que
tener claro las doctrinas de la fe cristiana. Y entonces algunas veces vamos y le hablamos a alguien, divulgamos la fe con palabras, otras veces ellos van a venir a preguntarnos y nosotros vamos a divulgar nuevamente con nuestras palabras. Pero la segunda forma de hacerlo es, y para esto de hablar del Señor necesitamos ser estudiosos de la Biblia, conocer la palabra de Dios. Y es un reto para todos. Yo les animo a que empiecen a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando ustedes leen del primer verso de Génesis hasta el último, ustedes pueden tener un panorama completo de la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto requiere tiempo. Leer la Biblia requiere tiempo, requiere hacer un alto en el camino y leer un capítulo, 2 capítulos por día y poder leer la palabra del Señor. Recuerden que si usted lee la Biblia 10 capítulos diarios, ¿la lee en cuánto tiempo? 6 meses. Si lee 10 capítulos diarios de la Biblia. Y si lee 5, regla sencilla, ¿no? Pero muy chévere, pero necesitamos tomar tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hablar sin palabras? Con nuestro testimonio. El famoso dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, se refiere a la noción de que una idea compleja puede ser transmitida solo con una imagen. La noción de que una idea compleja se puede ser sencilla a través de una sola imagen es lo que nosotros como creyentes estamos llamados a hacer. Cuando los no creyentes se acercan a la Biblia, lo ven como algo complejo, porque se acercan intelectualmente a ella, ¿sí? Muchos de ellos, y otros quizá con buen corazón, pero lo ven como algo complejo. Pero allí, como creyentes, estamos llamados a hacer la imagen, vale más que 1000 palabras, y le moldeamos a esas personas y ellos pueden entender realmente qué significa tener a Cristo en nuestras vidas, con nuestro testimonio. Pablo lo dijo de esta manera, segunda carta a los Corintios capítulo 3, verso 2. Recuerden, simplemente estamos viendo en esta mañana que Pablo agradece a Dios por la fe de los que estaban en Roma, cómo divulgaron su fe. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Pablo dice aquí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El contexto nos dice que Pablo está de alguna manera presentándose y le dice, los corintios le estaban pidiendo una carta de presentación al apóstol Pablo. Y Pablo le dice, mire, mi carta de presentación son ustedes, ¿sí? Pero yo quiero que veamos dentro del contexto, le dice, ustedes, Dios me usó para traer el evangelio a ustedes, Apolos sembró, el otro regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. Y él está diciendo, ustedes son cartas leídas por todos los hombres, ¿sí? Nosotros, la gente que no tiene Biblia, ¿cómo puede leer la Biblia la gente que no tiene Biblia? ¿A través de quién? De su vida y de mi vida. Los que no leen la Biblia, los que no tienen Biblia, lo que hacen es leer nuestras vidas y a través de eso dice, este hombre, tremendo cristiano, yo quiero aprender cómo es que él puede vivir de esa manera, tengo que ir a preguntarle. El testimonio de los romanos, de los creyentes en Roma, estaba trayendo tal impacto en un mundo perverso como lo era la capital del imperio. ¿Sí? Ahora recuerden, esto nos muestra que no hay excusa. No, es que pastor, en la ciudad donde yo vivo, pastor, es que en la comunidad donde yo me muevo es muy tenaz. Todo el mundo no habla sino de P para arriba y de M para abajo. ¿Sí? Es muy difícil, pastor, que uno no se le peguen esas palabras y que uno no termine hablando como ellos. Error. Puede ser difícil, pero no imposible porque ellos lo pudieron hacer. Usted se convierte en un libro de la Biblia para ellos. Somos cartas leídas, pero ¿saben algo? Somos cartas abiertas. Y la pregunta que tengo en esta mañana para hacerte es, ¿qué lee la gente en nosotros? ¿Qué está leyendo la gente en tu vida y en mi vida? En una encuesta realizada en los Estados Unidos, recuerden que los Estados Unidos son
expertos en hacer encuestas, entre el año 2004 y 2007 sobre la percepción de la gente que no va a la iglesia o de la gente que no viene a la iglesia tiene sobre los cristianos. Los resultados fueron en general negativos. La encuesta fue: ¿cuál es la percepción que usted tiene de la gente que va a la iglesia? ¿Usted va a la iglesia? No. Bueno, dígame, ¿cuál es la percepción que usted tiene de la gente que sí va a la iglesia? Y los resultados fueron negativos en 3 aspectos. Primero, los cristianos somos vistos como hipócritas, aburridos y sin amor. Así vieron la gente que fue encuestada a los cristianos en Estados Unidos: hipócritas, aburridos y sin amor. ¿Cómo creen ustedes que ve en Colombia la gente que es cristiana? Yo he escuchado estas mismas palabras. Yo he escuchado que ellos se quejan de que somos hipócritas, he escuchado de que somos aburridos y he escuchado que dice que no tenemos amor. Las 3 premisas las he escuchado. Ahora la pregunta, este es el síntoma, como decía Iván en la enseñanza de la vigilia, el síntoma, el diagnóstico y la cura, ¿sí o no? Que podemos verla en la Biblia. ¿Por qué la gente nos ve en este momento a nosotros como hipócritas? Por una sencilla razón: porque decimos creer una cosa y luego vivir otra. ¿Cuál es la cura para este diagnóstico de hipocresía? El reto que tenemos entonces es poder integrar nuestra manera de vivir y nuestras actividades con la fe que decimos profesar. No deberíamos parecer triunfalistas delante de los demás cuando en realidad estamos luchando con muchas flaquezas, debilidades y defectos como el resto de la gente. Uno de los problemas es que nos mostramos ante el mundo como triunfalistas, como si nosotros no viviéramos lo que nuestros vecinos viven. ¿Qué viven nuestros vecinos en casa? ¿Hay problemas familiares? Sí. ¿Qué experimenta un cristiano en casa? ¿Será que nosotros no somos ajenos a un problema familiar? ¡Ja! Déjeme reír. Nosotros somos más atacados aún. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar la realidad de cómo cuando rendimos nuestros problemas a Dios, Él tiene el poder para transformarnos. No somos ajenos a lo que ellos pueden vivir. El problema es cómo nosotros estamos mostrando que aunque vivimos el mismo problema que ellos, nosotros cuando se lo entregamos al Señor, ese problema puede ser transformado por Dios. ¿Me explico? Un ejemplo podría ser un cristiano con cáncer y un no cristiano con cáncer. ¿Cómo puede vivir esa persona que no es creyente esa noticia de que tiene cáncer en su vida? ¿Y cómo han visto algún cristiano que le ha dado cáncer? Yo he visto muchos. ¿Y que ha muerto de cáncer? Pero saben, yo he visto muchos de ellos modelando cómo es que nosotros tenemos que experimentar. ¿Qué pasa cuando nosotros entregamos esa situación, ese problema, esa dificultad al Señor? Cómo el Señor lo transforma de una manera tremenda e increíble. Entonces dejemos de mostrarnos como triunfalistas, como si a ellos les pasa eso, pero a mí no. ¿Sí? Es una manera incorrecta. Pero lo que sí podemos hacer es mostrar la realidad cuando los problemas se los entregamos al Señor. Eso sí que es diferente. Cuando uno va a un funeral de un creyente, es muy diferente a cuando uno va a un funeral de un no creyente. Lo que se vive ahí es totalmente distinto. Son lágrimas totalmente distintas. La forma de llorar, distinta. Alguien está llorando, cristiano, despide a su ser querido y llora de su corazón todo. Pero el de acá es un lloro sin esperanza. Es un gemido y ustedes han visto, ¿no? Y han notado que esas personas quieren irse al hueco con el ser querido en ese momento.
pero un no creyente lo que hace es, viene un hermano y un familiar, se abrazan, lloran, y es tremendo porque ambos lloran, pero lo que está pasando en los corazones de cada uno, la forma en que viven el duelo es totalmente distinto. Algunos quieren cortarse las venas, no quieren vivir más, pero otros recuerdan, como recuerdo que mi esposa hizo cuando despedimos a su mamá, ¿sí? Y luego a los años tuvimos que ir y a lo de los restos y los pasan al osario, bueno, todo el tema, y el Señor le preguntó a mi esposa, ¿qué cita quieres ponerle allí? Y mi esposa puso, mamá, nos vemos en el cielo. Y es súper lindo, porque ahí estaba en ese momento mi cuñado, y fue una administración para él también, de saber que hay una esperanza, porque es que hay una esperanza real. Entonces, una de las maneras que nosotros tenemos que vivir esta fe es de una manera real, genuina, que nosotros también somos afectados por esos problemas, pero es muy diferente cuando se los entregamos al Señor, y ellos pueden ver cómo somos transformados. Ustedes saben, mi matrimonio es un milagro del Señor. Yo viví separado de mi esposa un tiempo y estamos aquí por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, ¿sí? Porque permitimos que el Señor tratara con nuestro matrimonio antes de que tratara con el divorcio. Muchos quieren tratar con el divorcio antes de tratar con el matrimonio. Y Dios permitió, nosotros dejamos que el Señor tratara con nuestro matrimonio. Y solamente es el Señor. Entonces, debemos poder vivir los 6 días de la semana, lo que decimos creer el día domingo. Y esto me parece muy, muy especial. Debemos poder vivir los 6 días de la semana, lo que decimos creer el día domingo. Ese es el problema. ¿Por qué nos ven hipócritas? Porque no vivimos los 6 días de la semana lo que decimos vivir, lo que decimos creer el día domingo. Debemos continuar viviendo lo que decimos aquí, lo que cantamos, debemos continuarlo viviendo durante el resto de la semana. ¿Por qué nos ven como aburridos o achapados a la antigua? Piensan que los cristianos solo miramos hacia el pasado, a historias antiguas o hacia el futuro eterno, pero no parece interesarnos mirar y tratar cosas del presente. Hay cristianos que solamente miran su pasado y añoran su pasado. ¿Y saben cómo refleja un cristiano esto? Lo ven frustrado. Un cristiano que era realegre, que en el mundo era el que invitaba a la gente, el que llamaba, el que los hacía la fiesta, el que los reunía, le daba los pasabocas, el que su casa siempre estaba allí, pero resulta que ahora ya no, ahora es cristiano, entonces ya no está en las fiestas, obvio como debería ser, pero ya no volvió a organizar absolutamente nada que genere unidad, compañerismo, pero que el Señor esté en el centro de esto. Y ven a ese cristiano como alguien frustrado. Ay, pobrecito, es que él desde que se volvió cristiano, pobrecito. Es triste que alguien lo vea, que nos vean así. Una de las cosas que podemos ver en el carácter del apóstol Pablo, ¿saben qué es? Que con la misma intensidad que cogía a la gente del pelo y la llevaba a la cárcel, dice la Biblia, que los ponía, los llevaba a la cárcel, los llevaba presos, los arrestaba, daba permiso para que los mataran, con ese mismo ímpetu, con esa misma intensidad, fue el hombre que estaba dispuesto a que lo cogieran del pelo, a que lo pedrearan y a que lo mataran si fuera necesario por el nombre de Cristo. ¿No les parece tremendo? Y entonces, ¿qué pasó? Porque es que Dios nos ha dado personalidad a cada uno. Y lo lindo es que Dios podemos servirle con la personalidad que nos dio, pero el carácter es el que cambia. Tenía un carácter perverso, perseguidor, injuriador, blasfemo, 1 Timoteo 1:13, pero ahora Dios lo hizo un santo, un elegido, un escogido para anunciar las verdades del Señor. ¿No les parece a ustedes maravilloso? Pero hay gente que tiene ímpetu en el mundo y son arrolladores en el mundo y se convierten al Señor y ya, no son líderes. Y eso es algo tremendo. Otros son conformistas y miren, solamente se piensa en el pasado o en el futuro. Y conformismo sirve, no, en la eternidad. Entonces nos volvemos
no, el mensaje de Cristo no se vuelve relevante para aquel que lo escucha, porque simplemente nos enfocamos o en un pasado también, hablando de hombres del pasado, Moisés, Abraham, Isaac, ¿sí? Solamente lo vemos por allá, o vemos el futuro eterno, pero entonces la gente no ve que el mensaje que estamos compartiendo es relevante. O sea, ¿cómo puede servirme esta Biblia que tú lees en mi problema hoy? Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. O sea, muéstrame cómo me sirve hoy ese mensaje que tú tienes en la mano. Y ahí es donde se vuelve relevante, porque estamos pensando en el presente, en lo que estamos viviendo, y Jesucristo nos modelaba de esa forma. ¿Por qué? Porque Él cuando hablaba y actuaba, lo hacía como una persona de su época. ¿Sí? Y nosotros debemos tener en cuenta cuando nos acercamos al mundo con ese lenguaje pseudo cristiano o espiritualoide. Por eso es lo tremendo de las sectas, ¿no? O de los legalistas que quieren no traen la aplicación para los días, sino que lo que traen es el rito externo y lo implementan en pleno siglo XXI. Un ejemplo, el problema de los corintios, las sacerdotisas que eran prostitutas y servían en el templo, ¿sí? Y entonces Pablo dice que la mujer no se corte el cabello porque es un velo. ¿Qué era lo que pasaba contextualmente? Que las prostitutas se cortaban, se rapaban el cabello y se colocaban peluca, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos traerlo a nuestros días? Entonces, oh no, las mujeres no se pueden cortar el cabello. No estamos trabajando con el problema actual de la sociedad, pero sí conocemos una característica o algo que en esa época las prostitutas lo que hacían para saber que alguien era prostituta era se cortaba el cabello, porque ellas no usaban ni minifalda, ni rubor, ni pestañina, ni tacones altos, nada de eso usaban. ¿Cómo lo sabían? Que no tenían cabello y que usaban peluca. ¿Cómo podemos saber hoy que es una mujer que está vendiendo su cuerpo? ¿Sí? Por ejemplo, la forma en que se viste habla mucho de ello. Y entonces podremos inmediatamente contextualizar y no podemos decir, no, la mujer no se corta el cabello, pero sí podemos decirle, mujeres, ¿cómo se están vistiendo? Decentemente, ¿sí? Y no tiene que ser chapada a la antigua, puede ser muy actual, pero chévere a la vez. Y es poder conectar el mundo actual. Entonces, Jesús conectaba a la gente con su lenguaje. El lenguaje apuntaba a sus necesidades reales. Y si vamos a ser eficientes como cristianos, debemos poder caminar también de esta manera y hablar como el Señor hablaba. Era relevante para la gente de la época. Muchas veces vamos a compartirle a alguien y empezamos a hablarle con un lenguaje espiritualoide, pseudocristiano. No, es que el siervazo, ese siervo, lo que dijo el siervo. Y la gente, ¿el siervo? No, hoy aprendí algo maravilloso que el patriarca me enseñó. ¿Patriarca? No es relevante para ellos, porque empezando que ellos piensan, uno les habla de un siervo y están pensando como el del Salmo que dice, como el siervo clama por las aguas, así clama, y ahí está hablando de otro siervo, del animalito, ¿no? Entonces uno dice siervo y la gente está pensando en ese animalito. Entonces digo, este man está loco, ¿qué es lo que está fumando? Porque si el siervo le habló, o sea, yo sé que Balaán habló, pero la burra de Balaán habló un día, pero ese man, ¿dónde es que está yendo? Entonces no nos volvemos relevantes porque no llegamos con un lenguaje actual, sencillo, de la época, donde podemos conectar al joven, al adulto, con el mensaje de Dios, ¿sí? Y por eso nos ven achapados a la antigua, o nos ven hipócritas porque no estamos viviendo los 6 días restantes después del domingo, lo que decimos profesar el mismo domingo. Entonces, necesitamos, si vamos a ser eficientes como cristianos, caminar en los zapatos de la gente también y mostrarles el camino de Cristo con nuestro ejemplo y palabras. ¿Por qué nos verán sin amor? ¿Sí? Las personas que no vienen a la iglesia piensan que los cristianos en realidad no se preocupan de los problemas de los demás, sino solo en que se hagan miembros de sus iglesias, y eso es algo delicado, ¿sí?
Es triste que la gente nos vea sin amor porque lo único que ellos ven en nosotros es que estamos detrás de ellos para que se hagan miembros de algo. Pero realmente lo que deberían de ver la gente de nosotros, y por qué no nos ven con amor, es porque nos ven tan ocupados en nosotros mismos que no tenemos tiempo para ocuparnos en las necesidades de un mundo que está quebrantado, en un mundo que se está doliendo, que se está derrumbando cada día, en una juventud que se destruye. Y por eso yo quiero que pensemos en Cristo al parque, ¿sí? Porque de esa manera, ¿de qué les sirve la comunidad que sepan que aquí hay una nueva iglesia? Si no nos vamos a mostrar como luz. Y necesitamos mostrar la luz, lo que tenemos para ofrecer a los jóvenes, lo que tenemos para ofrecer a esos niños. Vamos a tener cánticos, vamos a tener algo donde podemos atraerlos al amor de Dios. Niños que se están perdiendo, juventud que se pierde, mujeres también que están ahí enclaustradas, simplemente están sin esperanza y podemos atraerlos para el Señor. Pero es lo que necesitamos hacer. Algunos piensan que estamos tan ocupados en nuestros programas y en nuestros cultos o servicios que esto absorbe toda nuestra energía y atención. Es decir, terminamos sirviéndonos simplemente entre nosotros mismos y no al mundo quebrantado. ¿Sí? Hay que hacer una aclaración aquí. Muchos lo dirán simplemente como una excusa para perderse. ¿Sí? Porque el reto también no es solamente vamos afuera. La Biblia nos enseña ambas cosas. Uno, debemos alcanzar al perdido, ¿sí? Instruir al creyente y enviar al discípulo. Esa debe ser la misión de la iglesia. Cristo lo hizo en su ministerio público y privado. ¿Sabían que Jesucristo tenía un ministerio público y privado? El ministerio público sanaba, bendecía, enseñaba, pero tenía un ministerio privado. ¿Cuál era? Sus discípulos. Dice que los llevaba aparte a un lugar y allí oraba y les enseñaba. Ambas cosas son importantes. No simplemente, no, como iglesia, salgamos, pero ¿con qué fundamento vamos a salir? Si nos vamos a encontrar con una persona con un pensamiento de una fe tremenda, una práctica incorrecta. Y si tú no sabes cómo abordar a una persona de esas, entonces necesitamos entrenarnos, cimentarnos, tener compañerismo. Ambas cosas juegan. Sí, es muy importante. Y la gente que piensa que a los cristianos les hace falta verdadero amor, es decir, que estén dispuestos a correr la segunda milla para ayudar al necesitado. Necesitamos realmente salir de nuestra comodidad y correr peligro aún, muchas veces. Los discípulos lo hicieron, corrieron peligro en esa misión que el Señor les mandó. Pablo estuvo en peligro muchas veces, pero necesitamos salir de nuestro confort para ir a alcanzar al perdido. Entonces, es algo muy especial que debemos hacer, compartir, difundir este evangelio que el Señor nos ha regalado, y lo que Pablo está alabando en ellos. Le está diciendo que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. ¿Sí? Esta semana fue muy lindo porque estuvimos visitando enfermos, ¿sí? Estuvimos visitando gente necesitada en la cárcel. Estuvimos también predicándole a gente que se pierde. Esta semana, mientras vinieron los trabajadores a poner los vidrios, el ayudante del que estaba colocando los vidrios estaba aquí estudiando y estaba como interesado y me preguntó a qué horas eran los servicios y qué días. Y el otro le respondió y le dije, ¿usted para qué pregunta bobadas si aquí no reciben gente que no tiene plata? Y le dije, un momentico, lo que se está diciendo es una necedad. No puedo tapar el sol con un dedo pensando que no sea algo o que eso que usted acaba de decir no sea algo que usted haya visto en otros lugares. Y tristemente pasa, pero déjeme decirle que el evangelio que Dios nos ha dado es un evangelio que nos habla de la gracia de Dios, de la misericordia, de cómo podemos tener una vida eterna con el Señor. Y terminé compartiéndole a este hombre, pero no le iba a permitir que lo dijera aquí dentro de nosotros sin entrar ahí a pelear o algo, y terminé invitándole
algo que no sé si venga, no venga, pero es lo que el mundo puede ver de las iglesias cristianas. Dijo, cállate, ¿para qué vas? Aquí no necesita gente como vos, necesita que no tiene plata para dar. Ustedes saben que no es la verdad dentro de esta iglesia y no es la verdad de lo que el Señor quiso hacer de la iglesia, que tristemente la iglesia está enferma y eso es lo que muestra al mundo, es una vergüenza. Pero necesitamos compartir y fue lindo esta semana ir con hermanos a orar por enfermos, ¿sí? Visitar a los presos de la cárcel, pero también esta semana tuvimos fundamentos en la fe el lunes, tuvimos martes los hombres instruyéndonos, tuvimos el jueves una palabra súper linda, el viernes tuvimos una vigilia, hay compañerismo, hay crecimiento entre nosotros, nos establecemos, crecemos, pero también vamos afuera y nos interesamos por el mundo quebrantado y por eso quiero que piensen en Cristo al Parque, quiero que piensen en lo que están haciendo, cómo los ven los vecinos a ustedes, cómo los ven, y yo quiero que usted se detenga a pensar en esto. ¿Será que su vecino lo ve usted como un hipócrita? ¿Será que su vecino lo ve usted como alguien que es achapado a la antigua? ¿O será que su vecino lo ve usted como alguien que es sin amor? Que usted se ha dado cuenta de la necesidad que tiene él, pero simplemente porque no viene a su iglesia, porque no es miembro de su iglesia, usted no se duele por él y no extiende una mano para ayudarle. Debemos de pensar en eso y tenemos que hacer relevante el mensaje que el Señor nos ha dado. Si estuvimos dispuestos a salirnos de nuestra comodidad y correr peligro cuando vivíamos en el mundo, cuando íbamos a fiestas, cuando nos invitaban a una rumba, ¿cuánto peligro corrimos? Saliendo a coger un transporte a las 3 de la mañana si es que lo conseguíamos, metiéndonos a barrios tremendos. Yo me metí a barrios tremendos, que lo que me decía mi mamá en el mundo por su ignorancia, me dijo, yo le doy permiso, pero no se venga a las 3 de la mañana, quédese allá, quédese durmiendo allá, porque me da mucho miedo que se me venga. ¿Sí le han dicho eso a usted o no? No salga. Y corrimos ese peligro y nos incomodamos para cosas del mundo. ¿Por qué no incomodarnos? Es que, pastor, es que hace mucho calor. Pastor, es que es lunes festivo. Imagínense, es un tiempo para amar, es un tiempo para compartir, es un tiempo para bendecir y decirle a la comunidad que nos importa, que nos interesa y que sobre todo, ¿no? Más que nos interesa, Jesús está dispuesto para ellos también. Es muy lindo que podamos hacer eso y por eso quiero que se unan. Entonces, la falta de amor que muchos pueden ver en nosotros como cristianos es que estamos tan ocupados con nuestras propias situaciones de toda la vida que rara vez estamos dispuestos a tomar un desvío como el buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Recuerdan que vio a alguien necesitado y este hombre se desvió, sanó, vendó las heridas de este hombre, fue y lo llevó al mesón y pagó para que, le dijo, hey, cuídamelo y lo que gastes de más, yo vengo y te lo pago. Necesitamos desviarnos. ¿Quiénes pasaron por ahí? Pasó un sacerdote, pero iba tan ocupado, pasó un pastor, que iba tan ocupado que tenía que ir a la reunión de su servicio, que fue indolente a esa necesidad. ¿Saben? Muchas veces como pastor me he tenido que desviar de mi camino, en el buen sentido de la palabra, para ayudar a alguien, para llegar un poco más tarde de lo normal a mi casa a almorzar, llegar un poco más tarde de lo normal en la noche, ¿sí? Aunque tenga sueño, aunque esté cansado, pero porque hay amor. Y ese desvío, ese leve desvío por amor, me ha permitido abrir la puerta para evangelizar a alguien. Porque con ese gesto de amor le estoy diciendo, ¿sabes qué? Me importas. Una de las cosas que a veces hago, y no sé si es prudente, a veces pienso que es imprudente, pero mucha gente a veces necesita carro allí por el tema de los piratas acá, ustedes saben. Y a veces cuando yo veo la oportunidad, paro y hago la aventona a alguien, lo llevo y me pongo a charlar con esa persona y termino compartiéndole el Señor. Pero cuando me dicen cuánto le debo, yo le digo, no, ¿sabes qué? No me des nada, pero déjame decirte esto y comparto del Señor. Mientras tanto voy compartiendo porque siempre que uno va en el camino algo ocurre, ¿no? Y algo se dice como por romper el hielo,
¿sí? Y qué calor, ¿sí? Porque usted ha dicho calor, este calor infernal, uy, usted no se imagina. Pero puede uno compartir del amor del Señor, ¿sí? Y ese leve desvío dice, mira, esta persona no le interesa simplemente satisfacerse a sí mismo. Y cuando ustedes ven la carta de Pablo, no se trata de él, no se trata de lo que él quiere satisfacerse, sino de cómo puede servir, cómo puede amar a otros. Me encantaba porque iniciamos esta semana un estudio alfa, ¿sí? En la casa de Rocío, a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde, los miércoles. Y fue tan lindo el primer estudio. Y ahí conocí a una señora, amiga de Rocío, que decía algo tan especial que ella, un hijo de ella, había tenido una experiencia con un cristiano que le pasó lo mismo. O sea, ese buen samaritano que se desvía de su camino, que se detiene un alto para ayudar a su hijo. Su hijo estaba en Estados Unidos en una carretera y una señora, y ella dijo, cristiana. Me encanta cuando el cristiano es el adjetivo calificativo de esa acción, ¿sí? Y dice, y esa señora cristiana se detuvo y ayudó a mi hijo. Imaginen, en una carretera de los Estados Unidos, las distancias, solo ahí, todo el tema, y esa señora le ayudó con el tema de su carro, todo, parece que le pidió una grúa, bueno, hizo todo lo que pudo, lo alcanzó a llevar, y a la semana siguiente lo llamó y le dijo que cómo le había terminado de ir con el asunto y todo. ¿No es por ustedes que es un gesto que uno dice como, y lo primero que esa señora dijo fue, y es cristiana? Pero qué triste cuando dice, ¿qué tal ese cristiano? Que uno le va a pedir que le preste la escalera y que vaya un amargado con esa cara que le sale a uno y que ya se lo va a comer a uno, ¿qué quiere? Entonces uno, qué triste es lo que la gente está leyendo de mi evangelio. Mire, una persona así no va a querer saber de Cristo, simplemente por lo que está leyendo en mí, amargura, desesperanza. Solo levanto las manos un domingo en la iglesia, pero no levanto las manos para bendecir a otra persona en mi casa. Y eso es un reto. Yo quiero confesarles algo que me pasó, si me permiten. Y es que inicié un alfa en mi casa. Hace ya unos días invité a unos vecinos, pero la verdad, les digo sinceramente, me dio mucho miedo invitar al vecino que está al lado izquierdo mío. ¿Sí? Es un señor ya veterano, pero yo lo veía y me daba como miedo. Y en estos días recibí un par de cachetadas cuando ese señor, y no, ya conociéndolo y todo, el señor es súper lindo, pero yo me lo imaginaba, más adelante les voy a enseñar tips de cuando vamos a compartir y todo, pero son las preconcepciones que hacemos antes de hacer algo y no le damos la oportunidad de que el Señor obre. Entonces yo imaginaba tocando la puerta, que saliera el Señor y me iba a ver, ¿qué quiere? Tal que no, es que vengo a invitarle. No, yo no estoy para eso. Algo así me imaginaba, y entonces decía, no, mejor no lo hago. Pero en estos días, oh sorpresa, me lleva este señor, tenemos una buena relación, yo soy el que lidero para limpiar ahí el parque y todo el tema. Entonces salió el vecino y me dijo, mire, le presentó el director de la junta, el de la junta, que es que él está haciendo un proyecto, entonces para que le colaboremos. Entonces yo le dije, listo, no le voy a decir el nombre del vecino, listo, yo quiero ayudarle, tal. Cuando llegó y le dijo, mire, él es pastor, le dijo mi vecino, yo nunca le he dicho que soy pastor, nada, y dijo, mire, él es pastor, y él es súper chévere, va a ayudarle porque él mantiene ahí lo dejo encargado. Y antes de irse, me dijo, pastor, lléveme ahí en sus oraciones. Y yo, ay, no me diga eso, ¿por qué me dice eso? ¿Sí? O sea, como, yo con temor de que me iba a salir con un sombrillazo, me está pidiendo a gritos que le hable el Señor. Y ese es mi reto, ¿sí? Y cuando lo haga, les voy a compartir qué me pasó. Si vengo con un morado, ya saben qué fue. Si vengo con él acá, les voy a decir, mire, es este señor muy querido. No, es lindo, pero realmente necesitamos hacerlo. Entonces, vamos a continuar. El Señor nos habla aquí de cómo hacerlo. Yo creo que vamos a dejar ahí porque
el tema se me extendió. Solo en el verso 8 quiero que veamos cómo Pablo está diciéndole que ellos son cartas abiertas, ¿no? Que está leyendo la gente. La pregunta es: ¿qué está leyendo la gente de nosotros? ¿Cómo estás divulgando o dando a conocer tu fe? La fe de los cristianos que estaban en Roma era digna de alabar porque su fe estaba siendo divulgada. Y Pablo expresó este agradecimiento a Dios en su oración como primera medida. Pablo dice: miren, le doy gracias a Dios porque la fe de ustedes es divulgada. ¿Sí? ¿Qué es divulgar? Miren, estoy colocando la palabra de Dios y la estoy bajando a otros, la estoy colocando al servicio de otros, la estoy dando a conocer al público. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? Con palabras. ¿La podemos hacer con palabras? Sí. Y para hacerla con palabras necesitamos conocer qué dice la Biblia acerca de algunos temas doctrinales. Pero la tenemos que hacer también sin palabra. ¿Por medio de qué? De nuestros actos, de nuestro testimonio. ¿Quiere decir que somos perfectos? No. Luchamos igual que ellos. Yo lucho en mi casa con mi hijo mayor. Lucho con mi hija menor en otros temas. Igual que como ellos tienen sus hijos y luchan con ellos de lo mismo, y a veces se caldean los ánimos y quizá a veces cometemos el gravísimo error de decir algo incorrecto o decirlo de la manera incorrecta y tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero lo que yo sí puedo mostrarles a ellos es, aunque tenemos los mismos problemas con la juventud o con su hija que está adolescente o con su hijo que está adolescente o con su mamá o dificultades, lo que yo sí puedo mostrarle, o con su esposo, su esposa, lo que le puedo mostrar es cómo el Señor puede transformar esa situación, cómo el Señor puede bendecir esa situación. No que a mí no me pase nada, no que yo no tenga ninguna situación que me aqueje, sino que yo puedo presentarla al Señor. Amén. Entonces vamos a divulgar nuestra fe y yo quiero que nos alistemos a ser parte de los comités. Yo no quiero que ninguno de los que está aquí se vaya sin tomar el tiempo para inscribirse y ser parte de ese maravilloso obra que vamos a ver. No es la petición de su pastor, es la petición y el corazón del Señor, que quiere que nosotros vayamos a este mundo perdido. Y de pronto, y la mejor forma de hacerlo es juntos también. Usted lo debe hacer en su casa de una manera individual, con su esposo, con sus hijos, pero también lo debemos hacer como comunidad en la iglesia. Amén. Entonces, anhelo que Dios ponga en su corazón hacerlo, que Dios toque su corazón y haga parte de este maravilloso proyecto que se llama Cristo al Parque. Señor, gracias te doy por la bendición que nos das de enseñarnos de qué manera nuestra fe puede ser divulgada. Señor, no queremos que nuestra fe esté oculta, porque tu palabra dice que ninguno pone una luz debajo de una mesa, que nadie colocaría una luz y la escondería, pero tú dices en tu palabra que el que tiene una luz la pone tan alto que pueda alumbrar lo más que pueda, abarcar lo más que pueda. Señor, y somos la luz del mundo, porque te tenemos a ti, que eres nuestra luz. Y me alegra, Señor, ver a mis hermanos siendo luz. Esta semana fue muy lindo compartir con algunos de ellos y escuchando de las voces de otros, de sus amigos, diciendo: en esta situación de cáncer, en esta situación de enfermedad, mi compañero de universidad ha sido la única persona que ha estado ahí, sus mensajes han sido apoyo para mí, y me bendecía, Señor, porque puedo ver jóvenes de esta iglesia, Señor, predicando en medio de un medio tan hostil como es la universidad, Señor. Pero también me alegraba compartir con otros hermanos, yendo a las cárceles y con otros, Señor, predicando en otros lugares. Y yo te agradezco, Dios, y yo te pido que seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos, Señor, la sal que este mundo corrupto necesita. Y te pido que nos ayudes a divulgar esta fe preciosa que nos has dado. Queremos hacerlo con palabras, Señor, y para ello necesitamos entrenarnos, leer la Biblia,
pero también lo queremos hacer sin palabra y necesitamos también leer la Biblia, porque en tu palabra nos dices cómo debemos actuar en diferentes circunstancias y momentos, Señor. Gracias porque nos has hablado a nuestro corazón y te pido, Señor, que de una manera especial nos permitas incomodarnos, salir de nuestra comodidad, Señor. Si en el mundo lo hicimos, ¿por qué no hacerlo para ti, Señor? Ayúdanos a pensar que servirte a ti es un privilegio muy grande que tú nos das y que nos llamas a servirte. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Yo te pido que a partir de ahora la gente que nos rodea no nos vea como hipócritas, que a partir de ahora la gente que nos rodea no nos vea chapados a la antigua, ni mucho menos nos vea sin amor, Señor, sino que nos vean con amor. Transforma, Señor, nuestro carácter, pero sobre todo, Señor, que esa transformación sea notoria, evidente en nuestro rostro, en nuestras palabras, en nuestros gestos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias por esta mañana tan linda. Amén. Me gustaría que pudiéramos cantar al Señor. Coloquémonos en pie. Se nos fue el cumpleañero, ¿no? Estaba Cecitar de cumpleaños, pero tuvo que salir. Y podamos cantar al Señor, pidiéndole de una manera tan sencilla como dice esta canción: oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Pidámosle al Señor de su corazón para amar a la gente como Él quiere que lo hagamos. De tu amor y verdad, oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Enséñame a amar, enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, Dios. Oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Señor, dame más. Oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Amén. Que este canto se convierta en una realidad para nosotros. Quiero hacer algo y quiero que allí donde ustedes están tengan la misma actitud de adoración al Señor y quiero invitar, no sé, alguien que nos visite por primera vez,
Don Hernán nos está visitando y por segunda vez también. Me gustaría que hiciéramos una oración. Si alguno de ustedes, Kimberly, si quisieras aceptar al Señor en tu corazón. La Biblia dice que si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, Jesús es suficiente para perdonarnos, para darnos una vida eterna en Él. Y puntualmente quiero invitar a don Hernán, a ti, Kimberly, si quieres hacer esa oración delante del Señor y aceptar a Jesús en tu corazón. Lo pueden hacer a través de esta oración. Les pido que por favor cierren sus ojitos, y si alguno de ustedes no lo ha hecho, quizá me refiero a ellos como alguien que nos visita, pero quizá usted nunca lo ha hecho, nunca ha aceptado a Jesús como su Señor. Puede hacer esa oración conmigo. Yo quiero simplemente guiarle y invitarle a ser parte de la familia de Dios. Señor Jesús, hoy te doy gracias por este día. Hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy quiero entregar mi vida a ti de una manera sincera, de una manera genuina y real. No quiero seguir luchando en mis propias fuerzas, sino que quiero avanzar contigo, y quiero pedirte de una manera muy especial que perdones mi vida y que me limpies y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque la Biblia dice que tú me perdonas. Gracias porque me das vida nueva y me prometes una esperanza de vida eterna. Gracias por amarme y por bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si alguien ha hecho esta oración, me gustaría saberlo y poderle regalar una literatura para que continúe ese caminar de fe en el Señor. Amén. ¿Qué tal si nos despedimos, oramos junticos? Gabriel necesita los obreros carcelarios un momentico, al final, unos 5 minuticos. Señor, yo te doy gracias por esta mañana tan linda que nos das, y queremos presentarte nuestra vida, nuestro corazón, y quiero rogarte que transformes nuestra manera de actuar, de pensar, de vivir, y ayúdanos a caminar como tú quieres que caminemos, que podamos dar esa milla más que tú nos pides en tu palabra y que tú has dado a todos tus seguidores. Tu palabra nos dice que el que quiera seguirte, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que te siga cada día, Señor. Es lo que queremos hacer como creyentes tuyos. También te damos gracias por lo que traemos a ti, por la provisión de esa semana. Has sido fiel, has sido bueno, y gracias por proveernos, Señor. Oro para que nunca falte, Señor, ese alimento en las cenas, para que siempre haya la provisión que tú tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos a tener contentamiento con lo que tú nos das, y te bendecimos, Señor, y una forma de mostrar que estamos agradecidos es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por todo lo que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de irnos me gustaría pedirles su última atención, y me gustaría pedirle, Shirley, ven un momentico. Nuestra hermana Shirley es el último domingo que va a estar aquí con nosotros, porque esta semanita viaja. Entonces, los que no saben y los que saben, Shirley es una hermana que Dios levantó en esta iglesia de una manera muy especial, y se casó hace 2 años y 1 mes y 15 días, y a las 5:30 de la tarde. Y entonces resulta que yo la casé y tuve el privilegio. Pues viaja para Perú, su esposo es peruano, y es una hermana que, aunque está lejos, siempre está muy cerca, con su corazón acá, con deseo de honrar al Señor allá, y ha hecho también una bonita representación de lo que ha aprendido, de lo que ha sido enseñada allá en Perú. Entonces, qué lindo que podamos bendecirla y orar por su viaje, que tenga un viaje próspero ahora que vuelve a casa. Amén.
Señor, gracias te damos por nuestra hermana Shirley y queremos rogarte de una manera muy especial que sigas bendiciendo su vida. Nos hemos gozado con ella esta semana en su cumpleaños, en todo lo que le has dado, tus misericordias, tu bendición con ella, y oramos para que tenga un viaje próspero de retorno a casa con su esposo y bendice su vida, Señor. Pedimos que siga creciendo, que siga madurando como lo ha hecho hasta el día de hoy contigo, y la bendecimos. Te pido que tu bendición venga sobre su vida de una manera abundante, de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. También Carito ayer viajó, Carolina Parra viajó ayer también a Houston. Algunos la vimos aquí que estuvo visitándonos el jueves y bueno, el domingo, y ya está nuevamente en casita. Gloria al Señor por ello. Entonces quedamos despedidos. Recuerden, Gabriel necesita a los obreros carcelarios. Inscríbanse en Cristo al Parque, parejas, y si han guardado sus diezmos ofrendas, deposítenlos en el alfolí, por favor. Dios les bendiga.